Bueno, muy buenos días. Qué bueno saludarles en esta hora de la mañana donde todos nos unimos en torno a nuestro único y verdadero Dios para recibir de Él el alimento espiritual que a vida eterna nos lleva. Vamos a orar, a pedirle al Señor que llene nuestros corazones de su presencia, que nos dé sabiduría, entendimiento para comprender lo que Él tiene hoy para nosotros. Espíritu Santo, gracias por este momento. Pedimos tu dirección, pedimos tu presencia y que limpies nuestros corazones de cualquier situación, Señor, que no te agrade, para que pueda tu palabra fluir y así como tú la envías y sale de tu boca, llegue a nuestro corazón y haga la obra. Gracias por todos los que estamos conectados a esta hora y por todos, Señor, los que podemos escuchar este mensaje que viene de tu corazón al nuestro. Gracias por este tiempo, lo entregamos a ti, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a hablar de un tema que el Señor me regaló estudiando Mateo 12, cuando estábamos estudiando lo del Espíritu Santo del ministerio. Él me regaló este tema. Se llama los lugares secos. Y está en Mateo 12, del 43 al 45. Acompáñeme ahí en su Biblia. Mateo 12, 43 al 45. Y dice, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Entonces dice, volveré a la persona de la cual salí, de modo que regresa y encuentra su antigua casa vacía, barrida y en orden. Entonces el espíritu busca a otros 7 espíritus más malignos que él, y todos entran en la persona y viven allí. Entonces esa persona queda peor que antes. Eso es lo que le ocurrirá a esta generación maligna. Recordemos que el Señor andaba haciendo su ministerio aquí en la tierra y Él estaba sanando enfermos, liberando a los endemoniados, y es allí donde se encuentra con aquellos que se burlan de Él, los fariseos, y le acusan de echar fuera demonios por el mismo demonio. Y es cuando nos da esta enseñanza tan importante, ya que a veces se nos olvida que el enemigo es real y que él está esperando la oportunidad para hacer daño y destruir a las personas que le dan lugar en sus vidas. Y entonces me pone a meditar en que el enemigo tiene una actividad maligna continua. La persona que hace mal es porque algo dentro de esa persona está que le hace hacer mal continuamente. En Miqueas 2:1 dice, el castigo de los ricos opresores. Ay de los que solo piensan en el mal y aún acostados hacen planes malvados. En cuanto amanece, los llevan a cabo porque tienen el poder en sus manos. Mire, o sea que las personas que tienen un espíritu de maldad dentro de ellos, dice que hacen planes malvados y que solo piensan en el mal, ¿sí? Para llevar a cabo lo que tienen en mente porque creen que tienen todo el poder en sus manos. Entonces, es una actividad maligna continua en esas personas. Y entonces, Primera de Pedro 5:8 nos dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces ahí Primera de Pedro nos recuerda que hay un mundo espiritual donde nosotros tenemos, donde habita también el maligno, que hay espíritus de maldad, que el enemigo toma posesión de las personas que abren esa puerta a él y que anda él como león rugiente buscando a quien devorar. Y él busca a los cristianos para devorarlos, porque ya pues en el mundo él tiene a todos de parte de él. Entonces el Señor en esos tiempos estaba haciendo una limpieza espiritual, y esa limpieza espiritual todavía la hace, ¿ve? Dice en el versículo 43, cuando un espíritu maligno sale de una persona, o sea, ahí el Señor estaba haciendo esa limpieza, estaba expulsando ese espíritu maligno, ese demonio, ¿sí? Y entonces el Señor en su misericordia todavía sigue limpiando, sigue sanando, sigue liberando. Entonces, ¿por qué? Porque la limpieza espiritual es ordenada por el Señor. Es una orden que nosotros mantengamos limpios espiritualmente. En 2 Corintios 7:1
dice: como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Entonces, mire, aquí vemos que es ordenada por el Señor la limpieza espiritual. Por eso Él hizo esta función. Él la demostró y demostró que dentro de las personas podían existir demonios que no los dejaban salir adelante, no dejaban caminar como de verdad quería una persona hacerlo o acercarse a Dios, se lo impedía. Entonces la limpieza espiritual también es prometida por el Señor. En Ezequiel 36:25 dice: entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a los ídolos. Entonces ahí vemos que esa agua pura es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos lava, nos limpia. Cuando nosotros la entendemos y la obedecemos, la llevamos a nuestro corazón y la obedecemos. Dice que por la palabra quedamos limpios. Luego dice: llevaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a los, lavaré su inmundicia. Él nos lava con su sangre preciosa. Con su sangre preciosa borra todas nuestras rebeliones y todos nuestros pecados. Entonces, fue prometida por el Señor en Ezequiel 36, pero también esa limpieza espiritual debe ser deseada por cada uno de nosotros. Nosotros debemos anhelar ser limpios de verdad. En el Salmo 51:2 dice: lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Este salmo lo escribió David después de que cometió ese pecado con Betsabé. Y cuando él se da cuenta de cuánto había ofendido a Dios, él desea de corazón que esa culpa se la quite el Señor. Dice: lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Porque no hay cosa más tremenda que después de hacer algo y arrepentirse de corazón, queda ese sentimiento tan tremendo de haber ofendido a Dios. Y uno se siente culpable. David sufrió muchísimo después de que dice: contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces él entendió que ese pecado lo había hecho hacia Dios primero que todo. Lo había cometido hacia Dios. Entonces uno desea de corazón ser limpio, y entonces allí es donde esos lugares áridos y lugares secos, el espíritu sale y va buscando esos lugares. Dice: cuando un espíritu maligno sale de esa persona, ya después de esa limpieza, dice, va por lugares áridos buscando descanso sin encontrarlo. Bueno, qué bueno que el espíritu maligno busque esos lugares y no los encuentre, porque vamos a ver que son lugares áridos. O sea, él se va y busca y no encuentra esos lugares, ese lugar que él desea. Y va a encontrar áridos. ¿Por qué? Porque es allí donde él se queda, ¿sí? O sea, cualquiera, porque primero que todo, perdón, el Señor es el que nos ofrece a nosotros el agua de vida, el descanso para el alma, ¿sí? En el Señor es que encontramos todo. Entonces, cuando una persona está completamente unida al Señor y está bebiendo de Él, esa agua de la vida, está lubricado, está purificado. Está como cuando uno tiene mucha sed y bebe y bebe y bebe agua hasta que queda saciado, ¿verdad? Entonces dice en Juan 4:14: a cualquiera que beba del agua que yo le daré, de ningún modo le dará sed jamás, sino que el agua que yo le daré se hará en él una fuente de agua que brotará para impartir vida eterna. Entonces aquí tenemos un ofrecimiento muy bello del Señor, y es verdad, cuando nosotros mantenemos saciándonos de Él, toda sed que nosotros tengamos, cualquiera que sea, Él nos la va a saciar a través de darnos de esa agua de Él. Él es el agua de la vida. Entonces este espíritu maligno anda buscando esos lugares secos, lugares donde, ¿qué son esos lugares secos? Son lugares donde las personas han guardado rebeldía en su corazón, han guardado resentimiento, han guardado amargura, ¿sí? Y en ese lugar seco es donde él va a buscar saciarse ese espíritu, pero dice que no lo haya. En Números 22 dice: ya que en ese lugar no había agua para que el pueblo bebiera, la gente se rebeló contra Moisés y contra Aarón. Entonces aquí vemos rebeldía
contra la autoridad delegada, contra los pastores, contra los sacerdotes, ¿sí? Contra toda autoridad. Y ese corazón, entonces, dice, ya que en ese lugar no había agua para que bebiera el pueblo. Y si llevamos a la parte espiritual esta agua, podríamos decir que el agua es la misma palabra de Dios. Entonces, no había esa agua para que el pueblo bebiera. Y la gente se rebeló contra Moisés y contra Aarón. O sea, que eran personas que no bebían del agua de la vida. ¿Ve? Entonces, personas que tenían resentimiento, amargura en su corazón. Son personas sedientas, pero que buscan agua en cisternas rotas que no contienen agua. Y esas son personas que han abandonado a Dios y que han rechazado de plano a Dios. En Jeremías 2, 13 y 18 al 18 dice, ustedes, pueblo mío, cometieron dos pecados. Me abandonaron a mí, que soy para ustedes una fuente de agua que les da vida, y se hicieron sus propios estanques que no retienen el agua. Yo era su guía, pero ustedes me rechazaron. Mire ese dolor del corazón de Dios cuando las personas lo abandonan, cuando después de conocerlo lo abandonan, o cuando lo rechazan de plano, cuando no obedecen una instrucción de Dios, entonces están rechazando a Dios, le están desobedeciendo de plano. Y él dice, ustedes cometieron dos pecados. Me abandonaron a mí, que soy para ustedes una fuente de agua que les da vida. Él es el agua que da vida. ¿Sí? Cuando nosotros empezamos a beber de esa agua, dice que no tendremos sed jamás. Y es verdad, su palabra se cumple. Entonces son personas también que en esa rebeldía, en esa obstinación de seguir pecando, ¿sí? no sienten alegría tampoco. En Salmo 68, 6 dice, Dios ubica a los solitarios en familias, pone en libertad a los prisioneros y los llena de alegría. Pero a los rebeldes los hace vivir en una tierra abrasada por el sol. Miren en lo que le espera a una persona rebelde. ¿Ve? A los rebeldes los hace vivir en una tierra abrasada por el sol. O sea, una tierra desértica, una tierra árida, una tierra donde no encuentran paz. ¿Ve? Entonces ese espíritu inmundo andaba buscando esos lugares secos. Y allí es donde él quiere estar. Y en Jeremías 14:3 dice, sus nobles enviaban a sus siervos por agua, iban a las cisternas y no hallaban agua, volvían con sus vasijas vacías, quedaron avergonzados y humillados y se cubrieron la cabeza. Entonces son personas que buscan agua en donde no la pueden encontrar, ¿sí? Buscan saciar sus necesidades en lugares donde no está, no les da vida. Entonces, un ejemplo, una persona que está triste, entonces, en vez de buscar la alegría en el Señor, se va a refugiar con amigos, en compañía de amigos que lo llevan a fumar marihuana, a decirle, estás aburrida, mira, esto como ya está de moda, esto te puede quitar el aburrimiento, puede quitar la tristeza. O vámonos a tomar unos traguitos y entonces terminan emborrachándose. O vamos donde amigas que podemos salir y quedarnos toda la noche allí. Y entonces piensan que con eso van a saciar esa sed y al otro día amanecen peor que como estaban antes. Entonces dice que después de vagar el espíritu inmundo quiere volver de donde salió. O sea que el espíritu inmundo tiene memoria. Y entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y eso es muy importante en el campo de toda liberación, porque siempre el espíritu inmundo tratará de regresar de donde salió. Resulta que el Señor a todos nos ha hecho liberaciones en el transcurso de nuestra vida. Quizá usted no se haya dado cuenta, o quizás sí, ¿sí? Pero yo le quiero decir que el Señor sí ha liberado nuestras vidas. Y es importantísimo que usted sea consciente de eso, para que nunca le dé lugar al espíritu inmundo de regresar, porque él sí tiene memoria. Y entonces dice que cuál es la condición para que él vuelva, que su antigua casa esté desocupada, limpia y ordenada. Y vamos a ver de qué se trata.
Y entonces una casa desocupada es como el ejemplo de que usted se va de vacaciones por un largo tiempo, un tiempo largo donde va a dejar su casa completamente sola. Y resulta que al pasar un mes o antes del mes, la grama o el prado o el pasto, como llame, crece, si usted tiene, ¿cierto? Ya sea en el antejardín o atrás en el patio. Y esa grama crece y entonces por ahí comienza ya la casa a ensuciarse. Y luego de que ya esa grama crece, llegan personas a dormir afuera en el antejardín porque no oyen ruidos, no ven nadie allí, todo el tiempo la casa oscura. Entonces allí se acomodan aquellos que andan pidiendo en la calle, que no tienen dónde dormir o que son drogadictos y se acuestan ahí en el antejardín de esa casa. Y luego ven que nadie les dice nada, entonces rompen la ventana y se meten y sacan todo y empiezan a robar, en las paredes se empiezan a pintar grafitis y luego llegan animales y se meten por ahí, por esas ventanas rotas, como puede ser ratones, murciélagos, mariposas de todos grandes, y se apoderan de aquella casa, ¿sí? Y cuando llegue usted que es el dueño de esa casa o la dueña, ¿usted qué puede pensar? ¿Sí? ¿Qué puede pensar de su casa? Y de pronto esa persona que ya dormía allí, en el antejardín, ya ocupó la casa toda y tiene la cocina vuelta a nada, todo haciendo y deshaciendo. ¿Qué pensaría usted? Pues eso mismo, esa casa desocupada, sin vigilancia, la vigilan otros que sí la quieren poseer. Y una casa desocupada en un momentico se llena o de telarañas, ¿cierto? De animales que la visitan, hasta que también la visitan las personas que se quieren apoderar de lo ajeno. Entonces, ¿cuándo está una casa desocupada? Pues cuando no vive nadie allí, lógico. Pero aquí se refiere a que el espíritu inmundo recuerda de dónde salió y vuelve a aquella casa. Y la encuentra como, ¿sí? Como él estaba queriendo encontrarla, desocupada primeramente. Entonces la primera palabra es desocupada. Y una casa desocupada es que después de que el Señor hace la liberación, la tiene que ocupar algo. Si estaba alguien allí, un espíritu inmundo que salió, la tiene que ocupar el Espíritu Santo y darle lugar al Espíritu Santo para que habite y more en esa casa, allí donde pasa el cuerpo nuestro a ser templo del Espíritu Santo. Pero resulta que cuando llega otra vez el espíritu inmundo, el Espíritu Santo está inactivo, está apagado, no está, ¿sí? Entonces, él viene y si no está el Espíritu Santo, pues tiene que habitarlo alguien. Y eso es lo que pasa con las personas. Si el Espíritu Santo no habita a la persona, ¿quién lo puede habitar? Eso pónganse a pensar que también puede pasar con nuestras familias, con nuestros hermanos que no quieren conocer al Señor o se resisten. ¿Quién está ocupando los pensamientos de ellos, las mentes de ellos? ¿Sí? Entonces luego dice que mora allí, mora. O sea que ese espíritu inmundo vuelve otra vez a morar, se hace dueño nuevamente de esa casa. Luego dice que la encuentra limpia y ordenada, o sea que la casa está en condiciones habitables. Por eso él dice, oh, la encontré limpia. Y una casa limpia, ordenada y habitable es deseable, ¿verdad? Y normalmente esas condiciones se dan en personas que entraron en la liberación, la tuvieron, pero luego no se comprometen con el Señor Jesús. No hay un cambio en su vida, no hay un cambio radical, no hay una oración diaria, no hay una búsqueda de Dios, no hay un devocional constante, no hay lectura de la palabra, no hay memorización de versículos, no hay estudio de la Biblia. Ahí está la casa completamente limpia. ¿Ve? Fue el Señor y expulsó, sacó, hizo toda la limpieza espiritual que la persona necesitaba, pero la persona no se volvió a preocupar por su vida y se quedó así.
Entonces ese es el peligro de que también en ciertas áreas de nuestra vida, cuando el Señor las libera, esas áreas tienen que estar ocupadas, ¿sí? Es peligroso tener un corazón vacío. Y vamos a ver el peligro de un corazón vacío. ¿Por qué? Entonces, Mateo 12:44 dice, entonces dice, volveré a la persona de la cual salí, de modo que regresa y encuentra su antigua casa vacía, barrida y en orden. Entonces aquí vemos un corazón vacío. Un corazón vacío es cuando una persona se siente insatisfecha con su vida. Hay personas que el trabajo es sin objetivos, trabajan sin metas, sin objetivos. En Eclesiastés 4:8 dice, es el caso de un hombre que está totalmente solo, sin hijos ni hermanos, no obstante trabaja mucho para acumular toda la riqueza posible. Sin embargo, luego se pregunta, ¿para quién trabajo? ¿Por qué me privo de tantos placeres? Nada tiene sentido, todo es tan deprimente. Y estas son personas que les gusta trabajar, pero para acumular riquezas, porque ni las disfrutan. Y cuando se dan cuenta, sus hijos se han ido, o nunca tuvieron hijos, o no quisieron casarse, o los hermanos están muy lejos, nunca tuvieron una relación buena de familia. Y solamente acumular y acumular riquezas, pero tampoco dice, ¿para qué trabajo? ¿Por qué me privo de tantos placeres? Nada tiene sentido, todo es tan deprimente. Y esas personas llegan hasta el suicidio, porque no le encuentran sentido a la vida. Porque lo que hicieron en todo el tiempo, trabajar y trabajar, fue para acumular riquezas, pero no para ayudar a otros, para compartir, para ayudar a su familia, sino que pensaron en un sentido en ellos únicamente y se olvidaron de que esa no es la forma de que Dios quiere que nosotros vivamos. El peligro de un corazón vacío también es por acumular esas riquezas. En Eclesiastés 5:10 dice, los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Entonces ahí vemos que dice, los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Y la Biblia dice que raíz de todos los males, es el amor al dinero. No es el dinero. El dinero no es malo. ¿Sí? El dinero es neutral para nosotros. Pero es el amor que se le pone al dinero. Y dice que es absurdo pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Y ya sabemos que eso no es así. Entonces un corazón vacío siempre está pensando en acumular y pensando que con las riquezas lo va a conseguir todo. También cuando la persona busca objetivos mundanos, todos sus objetivos giran alrededor de lo que el mundo le ofrece. En Isaías 55:2 dice, ¿por qué gastar su dinero en alimentos que no le dan fuerza? ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Escúchenme y comerán lo que es bueno y disfrutarán de la mejor comida. Esto quiere decir que nosotros nos preocupamos mucho por el comer y nos gustan mucho los buenos restaurantes y nos gusta mucho la buena comida y quizá en eso es lo que más gastamos dinero. El Señor lo sabe. Pero Él nos dice no que no lo hagamos, sino que ¿por qué gastar dinero en alimentos que no dan fuerza? ¿Y por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Muchas veces las comidas que nosotros nos degustamos, muchas veces antes nos hacen daño. Las que más nos gustan muchas veces hasta nos hacen daño. Entonces Él nos hace esa pregunta y nos dice, escúchenme y comerán lo que es bueno, disfrutarán de la mejor comida. Entonces cuando nosotros los objetivos solamente son mundanos, divertirnos, pasear, viajar, comer, ¿sí? Los mejores restaurantes. Entonces el Señor también nos hace esa pregunta porque son corazones vacíos, corazones que no los llena, no los satisface nada porque no hay metas, no hay nada que los pueda llevar a compartir una vida con propósito. Entonces el Señor nos llama a escucharle y ahí dice a comer de lo que es bueno y disfrutarán de la mejor comida. Y es cierto, Él nos da a nosotros los banquetes que nunca nadie nos ha dado. Y luego ya en Mateo 12:45 viene algo que es tremendo, porque dice, entonces va y busca a otros 7 espíritus peores que él
y ellos entran en aquella persona y se quedan a vivir allí. Y esa pobre persona termina peor que cuando solo tenía un espíritu malo. Esto mismo va a pasarles a ustedes porque son muy malos. Entonces ahí vemos ya como el diagnóstico del Señor a aquellas personas que no cambian, que no quieren obedecer, que siguen y siguen con el pecado. Entonces dice que ese espíritu va y trae 7. El 7 no es que traiga solamente 7, es que muchas veces trae una legión. Él allí a un hombre lo liberó de una legión de espíritus. Una legión son un ejército, cantidades. Y la persona dice que como se quedan a vivir allí, esa persona termina peor que cuando solo tenía uno. Y esto es muy bueno que nosotros lo entendamos, porque el resultado es que ese espíritu no viene solo. Dice, yo no quiero evitar solo, busca compañía para poder poner esa persona peor. Ahí vemos donde los drogadictos, ¿no? Drogadictos son poseídos por todo esto hasta que los vuelve nada. Entonces, si no hay un crecimiento espiritual, hay una decadencia espiritual. La vida espiritual no avanza o retrocede. La vida espiritual no se estanca. Un cristiano nunca está en un punto muerto. Un cristiano nunca se estanca. Uno oye personas que dicen, ay, estoy estancado, la iglesia está estancada, mi vida se ha estancado. No, la vida espiritual o avanza o retrocede, pero nunca se queda en un punto muerto, y eso es lo que tenemos que tener cuidado, ¿sí? Si hoy no estás un poquito mejor, lo probable es que estás un poquito peor. Por eso es que tenemos que ser muy diligentes y cuidadosos con nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos que ir siempre hacia el avance, hacia adelante, nunca retroceder. Porque si nosotros nos quedamos en un pecado, parados allí, no estancados, sino retrocediendo con ese pecado, lo más probable es que el espíritu inmundo esté queriendo oprimir, queriendo llegar a esa área para él hacer como quiera. Y es cuando nosotros le damos al enemigo esa libertad para que él lo haga. El deterioro de una persona se da cuando tiene una tendencia pecaminosa continua. Entonces la persona no va hacia el avance, sino que retrocede. Y esa persona se ve deteriorada completamente porque tiene una tendencia a una vida pecaminosa que no ha renunciado. En 2 de Pedro 2:20 dice, y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes. Mire qué tremendo 2 de Pedro 2:20. Entonces dice, cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes. Entonces eso es delicado, uno jugar con el pecado, jugar con algo de lo que ya Dios nos ha liberado, de lo que ya Dios en la cruz nos liberó de todo, y nosotros seguir cayendo y cayendo en eso, esa persona se vuelve peor que al comienzo. ¿Por qué? Porque ya Él lo está explicando en la palabra del Señor. En 2 de Timoteo 3:13 dice, pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes, engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. O sea que los que mienten, los impostores, se hacen cada vez más fuertes entre ellos, o sea, y entre ellos engañan a otros, pero ellos mismos son los que están siendo derrotados. ¿Ve? Entonces dice que estos espíritus inmundos andan por lugares secos cuando no están ocupando el cuerpo de una persona. Ellos andan buscando lugares que ya vimos, que personas que hayan abandonado el hábito de orar continuamente, de leer la Biblia, de estudiarla, de memorizarla, de meterse en estudios bíblicos, de las alabanzas. Entonces andan buscando esos lugares secos. Pero dice que cuando no los encuentra, o sea, si donde va a buscar no hay esto, entonces recuerda de dónde salió. Y ese espíritu dice, esta casa está habitable.
Me voy a quedar aquí, pero no solo, porque la persona no se preocupó por un compromiso con el Señor. Entonces los demonios están en una persona que reincide en el pecado. La reincidencia, ¿ve? Allí están los demonios. Bueno, yo les dejamos hasta allí en este momento y vamos a continuar entonces en el día de mañana, pero vamos a orar, a darle gracias al Señor por este tiempo que nos ha regalado y a pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que nos llene de su gracia, de su poder, para vencer todo pecado que el Señor nos esté mostrando y que nosotros estemos cayendo y cayendo y cayendo en lo mismo cuando no podemos jugar con esto. Vamos a orar. Padre de los cielos, te damos muchas gracias por habernos hablado esta mañana en cuanto a esos lugares secos y en cuanto al corazón vacío, en cuanto a una vida que tiene que tener sentido contigo, una vida que tiene que ir de crecimiento, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Señor, ayúdanos, Espíritu Santo, ayúdanos a vencer todo aquello que nosotros reconocemos como pecado, esas debilidades que están dentro de nosotros y que batallamos con ellas, pero que no te las hemos entregado, Señor, y que dejamos que los espíritus malignos jueguen aún en nuestra mente, Señor, con nuestros pensamientos, llevándonos a la tentación y llevándonos a caer en aquellas situaciones. Te entregamos este día, te entregamos este tiempo. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos dirijas, que dirijas nuestros pensamientos. Te entregamos nuestro corazón y te pedimos, Señor, que llenes todo vacío que haya en nosotros. Si hay vacíos todavía en nuestro corazón que se estén llenando con cosas que van contrarias a lo que tú, Señor, eres como fuente de agua de vida, Señor, por favor, muéstranos para renunciar a todo ello y vivir la verdadera llenura que el Espíritu Santo quiere darnos a cada uno. Te alabamos y te bendecimos y te pedimos, Señor, que bendigas el resto de este día, poniendo nuestras familias delante de ti, que cuides nuestros hijos, que bendigas a todas las personas que están enfermas en este día, que necesitan salir, bendito Dios, de toda enfermedad, de todo también espíritu de enfermedad, porque hay espíritus de enfermedad que se apoderan de las personas, para que tú, Señor, liberes y sanes completamente, pero que las personas sean responsables de que después de que esa casa quede limpia, vacía, desocupada, vacía y limpia, Señor, el Espíritu Santo sea llenando esa casa. Espíritu de Dios, gracias por estar en nosotros y gracias por convencernos que te necesitamos día a día. Continúa con nosotros en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga y hasta mañana.